Vamos a explicar entonces en forma detallada este polígono de Willis. Ahora vamos a empezar desde el otro lado, vamos a empezar desde la carótida interna. La carótida interna, como les decía, viene subiendo por el cuello, por debajo de un músculo que se llama esternocleidomastoideo, está en la parte anterior del cuello, llega hasta la base del cráneo, se mete por un agujero de la base del cráneo, tiene un pequeño recorrido y cuando llega a los lados de la silla turca, que era el cuerpo del efenoides, esa carótida da tres ramas terminales. ¿Qué quiere decir? Que se ramifica en tres ramas y ya desaparece como carótida. La primera rama, una de las que puedo nombrar, es la cerebral anterior. La cerebral anterior es la que se va a dirigir hacia adelante y va a llevar sangre oxigenada para los lóbulos frontal. Era una de las que salían del polígono de Willis, la cerebral anterior. Esta es la cerebral anterior del otro lado. La segunda rama que da la carótida es la cerebral media, que la cerebral media sale hacia afuera y se dirige para llevar sangre oxigenada. Acá hago las ramificaciones, estas rayitas, que se dirige para llevar sangre oxigenada al lóbulo principalmente temporal y parietal. Y la otra rama que da la carótida es la comunicante posterior, que se dirige hacia atrás, a los lados de lo que es la silla turca. Esta es la comunicante posterior que va hacia atrás. ¿Sí? Entonces ya vemos dos de las cerebrales, yo las recuadré las cerebrales. Recuerden que el polígono de Willis tiene que salir tres cerebrales. Entonces la carótida interna, cuando llega y empieza a formar parte del polígono de Willis, cuando llega al endocráneo, se divide en la cerebral anterior, que va para adelante, en la cerebral media, que va para los lados, llevando sangre oxigenada, y en la cerebral posterior, que se dirige hacia atrás a los lados de la silla turca. Ahora, desde abajo, desde atrás, se venían formando las arterias vertebrales, rama de la subclavia, que se juntan en la línea media y formaban el tronco de la arteria basilar, que entran al agujero, al endocráneo por el agujero magno. Piensen que está más atrás de la silla turca. Se apoya en la rampa basilar y si se acuerdan de huesos, la rampa basilar terminaba en la silla turca. Entonces el tronco de la basilar se dirige hacia la silla turca y cuando está llegando a la silla turca, esa arteria, que es la arteria basilar, se divide en las arterias cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores hacen así y se dirigen a las estructuras que están hacia atrás en el encéfalo, es decir, el cerebelo y el lóbulo occipital. Ahora, estas cerebrales posteriores tienen comunicación con las comunicantes posteriores que eran rama de la carótida interna. Y ahí se cierra el polígono de Willis. Y en realidad el polígono lo terminan cerrando unas pequeñas arterias que están acá, que es la comunicante anterior, que comunica la cerebral anterior de un lado con la cerebral anterior del otro. Y acá entonces tengo cerrado el polígono de Willis. ¿Cómo funciona este polígono de Willis y cuál es el objetivo? Supónganse que en esta carótida acá tengo una placa de colesterol que me está tapando la arteria. Por lo tanto, acá llegaría poca sangre oxigenada y por lo tanto por esta cerebral anterior y por esta cerebral media circularía poca sangre oxigenada. Ahora, al haber poca sangre que va por acá, entonces la sangre que viene por esta cerebral anterior, porque esta está libre, la sangre que viene por acá y que va para el cerebro, también se mete por la comunicante y puede ir para el otro lado del cerebro. Y a su vez, la sangre que viene por acá, que viene por la cerebral posterior, se mete por la comunicante posterior y a partir de acá puede meterse para la cerebral media, ya que esto está tapado y no me llega la suficiente sangre por este lado. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, cierro el polígono y si se tapa esta arteria o se tapa esta, en el caso que se tape acá, la sangre entonces va a venir por acá, va a venir por acá y va a salir por acá. Entonces, si se me tapa alguno de los dos troncos principales de arterias que llevan sangre al polígono, el otro suple esa función. Recuerden entonces que la parte posterior viene desde la subclavia, a través del tronco basilar y las cerebrales posteriores. Y la parte de adelante viene de la carótida interna. La carótida interna que se divide en cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior que al unirse a la cerebral posterior y al unirse a la cerebral posterior cierra el polígono de Willis. Y también las dos comunicantes anteriores están unidas entre sí. Cuando yo explico esto en el aula, le digo a los chicos que copien el dibujo. Todo lo que expliqué en el audio se los dicto, así que estaría bueno que ustedes todo lo que dije en este audio lo anoten. Y en los exámenes siempre les pedía que me dibujen el polígono de Willis. Esta vez no voy a poder pedirle que me lo dibujen. Si lo llego a ver en el final, en forma oral, ahora o en febrero, sí se los voy a pedir.
Pero como no se los puedo pedir que me lo dibujen porque es un múltiple de choice, las planillas de los exámenes, lo que les voy a preguntar es, bueno, la carótida interna se divide en la comunicante posterior y la cerebral posterior, por ejemplo. Eso es falso. La carótida interna se divide en la comunicante posterior, cerebral media y cerebral anterior. O puedo decir que la cerebral posterior nace de la carótida interna. No, la cerebral posterior nace del tronco de la basilar. O el tronco de la basilar se divide en las dos cerebrales posteriores. Eso es verdadero. El tronco de la basilar entra al cráneo por el agujero magno. Verdadero. ¿Sí? Y así les voy preguntando cómo es este polígono de Willis. Para poder entenderlo, tienen que estudiarlo haciendo el dibujo y comprendiendo lo que hacen. Yo cuando les tomo el examen oral, cuando veo cómo lo dibujan el polígono de Willis, yo ya sé si lo entendieron o no. Porque como ustedes entienden el dibujo, siguen alguna lógica, no importa cuál. Empiezan por la carótida y hacen cómo se bifurca en esta y esta, y después hacen la vertebral, o empiezan por acá y después por acá. Pero aquella persona que empieza y dibuja esto así, después dibuja esta raya acá, después dibuja así, y trata de memorizar el dibujo, entonces esa persona no lo entendió el dibujo, copia de memoria esto textual. Pero la idea es que ustedes lo dibujen comprendiendo. Entonces, bueno, viene sangre por la carótida, cuando llega a los lados de la silla turca, se divide en la cerebral media, en la cerebral anterior, que se comunica con la otra, en la comunicante, después vienen las vertebrales. Entonces, si lo van pensando al dibujo y lo pueden reproducir, el tema lo aprendieron y lo entendieron. Bueno, y para terminar con esto, porque esto está muy lindo, pero fíjense que acá están todas las arterias perfectamente derechas. Esto no es así. En el cuerpo nada es tan derecho y tan simétrico y tan perfecto como lo vemos. ¿Sí? Así que vamos a ver imágenes reales del polígono de Willis. Piensen que la carótida interna es la más importante, porque si ustedes no me dibujan la carótida interna, cuando yo le tomaba examen escrito, el que no me dibujaba esta arteria, prácticamente estaba mal el polígono de Willis, porque el que mayor cantidad de sangre aporta a este polígono es la carótida interna, no se la pueden olvidar, y después se divide en sus tres ramas, al igual que las vertebrales y el tronco de la basilar. Pero la carótida interna, que la marqué acá con verde, es importantísima, porque es la que más sangre aporta a ese polígono de Willis. Bueno, esperen que ahora voy a tratar de poner las imágenes que ya las tenía preparadas para no cortar el video. Acá está. Entonces, acá vamos a ir viendo un polígono de Willis, ¿sí? Pero de a poquito. Esperen un segundo que voy a bajar el celular. Lo voy a acercar mejor para que se vea bien. Estos son angioresonancias, se llaman. Es un modo del resonador que permite ver vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces acá vemos el corazón y este es el callado de la aorta. ¿Sí? Entonces de la aorta nacía el tronco el tronco brachiocefálico derecho y esta es la subclavia derecha. Y esta es la carótida. Y acá vemos que esta que está acá, la número 4, es la arteria vertebral que nace de esta subclavia. De este lado se aprecia mejor. Acá tenemos la subclavia del lado izquierdo, que es la número 5. Acá marca la número 3 la carótida. Y acá no sé si ven, ahí esta que es rama de la subclavia es la vertebral. ¿Ven cómo la carótida sube y sube la vertebral? Las dos suben por el cuello, ¿sí? Carótida y vertebral. Y acá lo mismo, la carótida y la vertebral. Lo que pasa es que la carótida se dividía, como dijimos en el video anterior, en interna y externa. En cambio la vertebral no, pero la carótida sale del callado y la vertebral sale de la subclavia, que es esta que está acá. Esto igual la angioresonancia es tema del año que viene, pero bueno, yo ya se los quiero explicar ahora. Entonces acá vemos el tronco brachiocefálico, acá vemos la subclavia, acá vemos la vertebral y esta es la carótida. De este lado se entiende mejor, miren, la 3 es la carótida y la 4 es la subclavia. De la subclavia nace la arteria vertebral que es la 5. ¿Ven cómo la carótida sube y la 5 que es la vertebral sube? Ahora acá la número 6 es que la carótida, como les decía, a la altura de la cuarta vértebra cervical, se divide en la carótida interna. Pero la carótida interna es así, miren. Va primero hacia afuera y después hacia adentro en el cráneo. Y la carótida externa hacia el revés, va primero para adentro y después va para afuera. No importa eso porque ahora no lo van a ver, pero esta es la carótida interna, esta es la carótida primitiva. La carótida interna que va para dentro del cráneo y la carótida externa. Y esta número que está acá, la 5, es la vertebral que también sube para el cráneo. Y acá es más de lo mismo, ¿sí? Vemos, esta es la subclavia, esta es la vertebral que nace de la subclavia, y la 5 es la vertebral, perdón, esta 5 que está acá
Esta que está casi así es la vertebral que nace la subclavia y esta es la carótida que se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida interna primero va para afuera, pero después fíjense cómo va para adentro. La carótida externa empieza por dentro y después va para afuera. Bueno, y ahora sí, en esta última imagen, y con esto termino el video, este es el polígono de Willis. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué tiene que ver esto con el dibujo que vimos? Bueno, como les decía, una cosa es ver un esquema y un dibujo y otra cosa es ver la realidad. Si ven y buscan imágenes por internet van a ver muchos dibujos como el que yo hice y esta es la realidad. Vamos a explicarlo. La más importante, la más grande es la carótida, que viene subiendo por el cuello, que cuando llega a este punto, y esta que es la otra carótida, cuando llega a este punto daba las tres ramas terminales. La cerebral media, que va ahí y se ramifica para todo el cerebro. Y la cerebral anterior, que hace así va para adelante y se ramifica. ¿Sí? Esta también es la carótida y acá da la cerebral media y da la cerebral anterior. Y acá está la comunicante anterior que comunica entre ambas. ¿Se entiende? Carótida, cerebral media y cerebral anterior. Carótida, cerebral media y cerebral anterior. Y esta es la parte de adelante del polígono. Y de atrás venía una arteria vertebral, la otra arteria vertebral, que se unían, formaban el tronco de la basilar, entraban por el agujero magno. Esta es el tronco de la arteria basilar y esta es la cerebral posterior y esta es la otra cerebral posterior. Entonces, esta es la parte de atrás, ¿sí? El tronco de la basilar con las dos cerebrales posteriores. Y esta es la parte de adelante, la carótida, que daba origen a la cerebral anterior, a la cerebral media. Estas se siguen distribuyendo por las estructuras del cerebro. ¿Está bien? Y ahí se formaba la comunicante anterior. Y por acá la comunicante posterior está perdida, no se ve porque en esta maraña de arterias la comunicante posterior se pierde. Pero de esta manera, y gracias a este polígono que se forma acá, piensen que acá queda la silla turca en el medio, pero gracias a este polígono que se forma acá, entonces nuestro cerebro está irrigado por dos afluentes, por la sangre que viene por la carótida y si llega a estar tapada, la sangre viene por la vertebral. Se llena el polígono y de ahí la sangre se distribuye a la cerebral anterior, a la cerebral media y a la cerebral posterior. Bueno chicos, este polígono de Willis es sumamente difícil. Me imagino que les va a costar entender los videos. Tiene la ventaja de que si bien yo no lo puedo dibujar en el pizarrón y no se lo puedo explicar en vivo y en directo, tiene la ventaja de que pueden ver el video varias veces y buscar imágenes en internet y tratar de comprenderlo. Esto es importantísimo porque como ven se estudia por imágenes y es lo que van a hacer ustedes todos los días de su vida. Así que bueno, cualquier duda, cualquier pregunta me la consultan y por el grupo se la voy a estar contestando.